Bueno, estamos con el doctor Mario Campero, neurólogo de Clínica Alemana de Santiago, a quien agradecemos por haber participado de este proyecto. Doctor, en primer lugar, quisiéramos saber por qué es tan importante el examen neurológico. Gracias por la invitación. La importancia del examen neurológico radica en que es un examen complejo, relativamente largo, y que es esencial para poder establecer el diagnóstico o la orientación diagnóstica en los pacientes con patología neurológica. A diferencia de otras áreas de la medicina, en la neurología el examen neurológico es la base realmente para poder lograr una orientación diagnóstica y la solicitud de los diagnósticos que nos van a proporcionar la mayor utilidad. ¿Cuáles son los objetivos que persigue este capítulo? El objetivo fundamental del capítulo de semiología neurológica es ser capaces, como médicos generales, de poder hacer un diagnóstico precoz, acucioso, de patologías que son altamente prevalentes. Recordemos que las causas más importantes de muerte, por ejemplo, corresponde a accidentes cerebrovasculares. Y la detección precoz de un accidente cerebrovascular se basa en este examen neurológico. ¿Y cuáles serían los objetivos específicos de este capítulo? Bueno, específicamente el capítulo tiene una primera parte que es la anamnesis neurológica, orientada a ir al examen mental, con todas sus subdivisiones, partiendo por la capacidad de estar despierto o no, luego las funciones corticales superiores que denominamos nosotros, en donde está la capacidad de concentración, la capacidad de memoria, la capacidad de lenguaje, etc. Posteriormente tenemos el capítulo de los nervios craneales, en donde examinamos la función de aquellos nervios que parten de la porción más alta del neuroeje a nivel del bulbo raquídeo, puente y mesencéfalo. Posteriormente vemos el examen motor con todas sus características, examen de la sensibilidad, un examen importante de ser capaz de realizarlo en forma concienzuda, que nos va a permitir evaluar las distintas modalidades sensitivas. Vamos a evaluar posteriormente en el examen neurológico la función del cerebelo, la función que tiene que ver con la coordinación, posteriormente la marcha y la aparición de signos anormales, como son los signos de irritación meningia e irritación radicular, que son tan importantes para el diagnóstico de algunas enfermedades que son potencialmente muy serias, como por ejemplo la meningitis. Perfecto, doctor. Bueno, le agradecemos nuevamente entonces su participación en este proyecto. Muchas gracias. El examen motor lo podemos subdividir en 4 puntos esenciales: la evaluación del trofismo muscular, el tono muscular, la fuerza y los reflejos. Para evaluar el trofismo muscular, el paciente debe estar con la menor cantidad de ropa posible, idealmente en ropa interior. Lo que hacemos es inspeccionar el volumen muscular de distintas áreas corporales en busca de atrofia o hipertrofia. Vamos a comparar la simetría de un lado con el otro y los segmentos proximales con respecto a los segmentos distales. En la inspección también vamos a buscar la presencia de movimientos involuntarios, particularmente de fasciculaciones o alteraciones cutáneas o articulares que pudieran sugerir un compromiso nervioso, como lo son ulceraciones de la piel, artropatía o desviaciones escolióticas de la columna. Evaluamos el tono muscular
Tiene que estar absolutamente relajado, sin hacer nada de fuerza, y vamos a elongar los músculos en forma pasiva, sin ninguna ayuda del individuo, y el movimiento tiene que ser un movimiento súbito, de alta velocidad, elongando el músculo. El tono muscular corresponde a la tensión basal de un músculo y por lo tanto se examina mediante la resistencia pasiva a la elongación del músculo. Para una correcta evaluación del tono muscular, el paciente debe estar completamente relajado y por lo tanto en una posición cómoda, recostado. Entonces, el estiramiento de los músculos lo logramos con una movilización pasiva pero brusca de la articulación, tanto de la extremidad superior como de la extremidad inferior. En la extremidad superior evaluamos tono en el codo con una mano afirmando el brazo y otra el antebrazo. Realizamos una flexión y luego una extensión súbita del codo en todo el rango de su movilidad, con lo que logramos una extensión brusca del bíceps, buscando la presencia de hipertonía o hipotonía. Cabe decir que el tono normal es difícil de evaluar en forma precisa, pero con la práctica se hace más fácil de estimar. La muñeca también es una articulación que permite evaluar el tono muscular con una mano en el antebrazo y la otra en la mano. Y lo que realizamos es una flexión y extensión pasiva de esta. En el caso de la evaluación del antebrazo, afirmamos nuestra mano con la del paciente, similar a un saludo, y la otra mano afirmando el antebrazo, realizamos un movimiento de pronación y supinación bruscos. Cuando evaluamos el tono en la extremidad inferior, lo realizamos en la rodilla, para lo cual tomamos la pierna desde el tobillo y la rodilla. A continuación, la mano que está bajo la rodilla se levanta y activamente la mano que está en el tobillo la flecta, con lo que obtenemos una elongación súbita del cuádriceps. En el tobillo lo que hacemos es sujetar firmemente el pie con una mano y con la otra la pierna en una semiflexión de rodilla. Y en un movimiento brusco dorsiflectamos el pie, con lo que logramos la elongación del tríceps sural. Esta maniobra es la más adecuada para evaluar la presencia de clonus, donde al elongar el tríceps sural, la extremidad que tiene un daño de la vía piramidal tendrá un movimiento múltiple de flexo-extensión. De esta forma evalúo el tono en la pesquisa de espasticidad. Si yo quiero evaluar el tono buscando rigidez, la maniobra es distinta. Y lo que yo hago es pedirle al individuo nuevamente que se relaje y hago un movimiento de flexo-extensión de la muñeca, no en forma brusca, como lo hice anteriormente, sino que en forma lenta, con la presencia de un movimiento intermitente que se llama en rueda dentada. Evalúo la otra extremidad, evalúo la flexo-extensión del codo con movimientos lentos, no con movimientos bruscos, y lo mismo en las extremidades inferiores. Como en todo el examen neurológico, el tono debemos compararlo entre ambas extremidades, tanto superiores como inferiores, y entre los segmentos proximales y los segmentos distales. Una vez que hemos evaluado el tono, procedemos a la evaluación de la fuerza muscular. Y la fuerza muscular se evalúa de acuerdo a al tipo de alteración que nosotros estemos sospechando. Y partimos con la evaluación de la fuerza cuando hay sospecha de lesión piramidal con una prueba que se llama la prueba de paresia mínima. Estira tus brazos con las palmas hacia arriba, bien estirados los dedos, bien estiradas las muñecas y los codos. Y en esa posición mantente con los dedos separados, con los ojos cerrados por algunos segundos hasta que yo te diga. Y esperamos unos 10 a 15 segundos
y por supuesto que no debe haber ningún tipo de anomalía, particularmente rotación de las manos o caída de los brazos. Esa es la prueba de apariencia mínima, que se mide simétricamente en ambas extremidades inferiores. Te voy a pedir que te recuestes en la camilla, boca arriba, y la prueba de apariencia mínima la hacemos en las extremidades inferiores. Te voy a pedir que levantes ambas piernas, perfecto, con las caderas en 90 grados y las rodillas en 90 grados, las dos a la misma altura, sin toparse ni las rodillas ni los tobillos, con los ojos cerrados por algunos segundos. Y vemos que al cabo de algunos segundos la fuerza se mantiene exactamente igual, simétricamente. Una vez hecha la prueba de pequeña paresia, vamos a evaluar grupos musculares por separados y contra resistencia. Para esto, pedimos al paciente que realice un movimiento determinado mientras el examinador hace una resistencia opuesta al movimiento. Es importante decir que no se evalúan todos los grupos musculares de una extremidad, sino aquellos más importantes para determinar la integridad de nervios y raíces nerviosas. Vamos a evaluar grupos musculares proximales y distales, Levanta tus brazos de esta forma. Comenzamos a examinar la extremidad superior en el hombro con nuestro paciente sentado. Pedimos al paciente que haga una abducción de los brazos hasta los 90 grados con los codos flectados y aplicamos una fuerza hacia abajo, empujando los brazos e indicando al paciente que mantenga la fuerza sin bajar sus brazos. Así evaluamos el músculo deltoides, cuya inervación proviene del nervio axilar con las raíces nerviosas C5 y C6. Luego pedimos al paciente que ponga sus brazos por delante del tórax, flectando el codo, y aplico una fuerza de intensidad moderada tratando de extender el brazo. Así evaluamos los músculos bíceps y braquial inervados por el nervio músculo cutáneo, raíces 5 y C6. A continuación, el paciente extiende completamente el brazo por el codo en abducción en 90 grados del hombro y con una mano en el antebrazo y la otra en el brazo tratamos de flectar el codo mientras el paciente lo evita. Aquí estamos evaluando el músculo tríceps braquial inervado por el nervio radial, raíces C6, C7 y C8. Luego pedimos al paciente que extienda los brazos, muñecas y dedos hacia adelante en pronación, tratando de flectar la muñeca y los dedos contra resistencia. Evaluamos de esta forma los extensores de muñeca y de los dedos inervados por el nervio radial, raíces C6, C7 y C8. En esta misma posición, pero con muñecas y dedos extendidos, le pedimos que apunte con los pulgares hacia el techo y nosotros tratamos de empujar los pulgares hacia abajo y medial, con lo que evaluamos el abductor corto del dedo pulgar, también inervado por el nervio mediano, raíces C8 y T1. Engancha los dedos, músculos flexores de dedos, también dependientes del nervio mediano, y finalmente separa tus dedos. Pedimos al paciente que abra los dedos en abanico y nosotros tratamos de juntárselos con un dedo empujando el dedo índice hacia adentro y el otro el meñique. Así estamos evaluando los músculos interóseos dorsales que reciben su inervación del nervio cubital, raíces C8 y T1. Con lo cual tenemos evaluada musculatura proximal y musculatura distal en términos de fuerza. Y en la extremidad inferior, recuéstate boca arriba nuevamente, en la extremidad inferior vamos a hacer una secuencia muy parecida. Evaluamos la flexión de la cadera pidiendo al paciente que flecte la cadera y rodillas en 90 grados y luego empujo desde el muslo con el fin de lograr la extensión de la cadera, con lo que estoy evaluando los músculos iliozoas inervados por
las raíces lumbares L1 y L2, cuya inervación la recibe del nervio femoral, raíces L2 y L3. De esa misma posición, evalúo la extensión de la rodilla, tratando de flectarla, empujando la pierna hacia abajo. Así evalúo el músculo cuádriceps femoral inervado por el nervio femoral o crural, raíces L2, L3 y L4. A continuación, pedimos al paciente que deje la pierna en reposo y que realice una dorsiflexión. El examinador realiza una fuerza sobre el dorso del pie, con lo que evaluamos los músculos del compartimento anterior de la pierna, inervados por el nervio fibular de las raíces L4 y L5. A continuación, pedimos al paciente que pise hacia abajo como un pedal y realizamos una fuerza opuesta empujando desde la planta, con lo que evaluamos el complejo gastrocnemio sóleo, tríceps sural, inervado por el nervio tibial de las raíces S1 y S2. El último elemento a evaluar es examinar la fuerza de los músculos proximales. El paciente se pone en cuclillas, se toma de nuestras manos y le pedimos que se levante. Cualquier individuo normal debiera ser capaz de hacer este tipo de movimiento, y si no lo examinamos en forma rutinaria, a aquellos pacientes con daño muscular o miopatía simplemente no los diagnosticaremos. En caso de que la evaluación de la fuerza muscular el individuo no pueda vencer la resistencia que le pone el examinador, debe hacer el movimiento sin resistencia, solo venciendo la gravedad. Si aún así no lo logra, se le pide que realice el movimiento en plano sobre una superficie, con lo que se elimina la gravedad. Finalmente, si tampoco puede realizar esto, debemos inspeccionar si existe contracción muscular o esta está ausente. A partir de estos elementos podemos determinar qué nivel de fuerza muscular logra el paciente, lo que se puede graduar en una escala denominada M, que va del 0 al 5, donde M0 es la ausencia de contracción, M1 es una leve contracción, pero que no moviliza la articulación, M2 es movimiento articular, pero sin la gravedad, M3 es un movimiento contra la gravedad, pero que no vence resistencia, M4 es aquel que vence resistencia leve y se fatiga rápidamente, y finalmente M5 es aquel movimiento que vence resistencia moderada sin fatigarse y que es considerado como una fuerza muscular normal. Hay que tener siempre en consideración que la fuerza muscular normal es variable entre un individuo y otro, dependiendo de factores como edad, estado físico, estado nutricional, entre otras. No hay que olvidar que también hay enfermedades y condiciones osteoarticulares que pueden contribuir a la debilidad muscular, para lo cual es importante un examen en busca de lesiones óseas, compromisos articulares, compromiso de ligamentos y tendones, antes de determinar un compromiso neurológico. Finalmente, el último elemento del examen motor a evaluar son los reflejos osteotendíneos o reflejos profundos, además de los cutáneos mucosos o superficiales. La exploración de los reflejos osteotendíneos se realiza mediante la percusión de un tendón en un punto preciso, buscando la contracción refleja del músculo. La percusión se hace mediante el empleo del martillo de reflejos, afirmando con los dedos de la mano diestra del examinador y un movimiento breve y brusco de la muñeca donde el martillo, más que ser movido por el examinador, se deja caer. La correcta obtención de un reflejo osteotendinoso exige que el paciente se encuentre con
la extremidad relajada completamente y por lo tanto en una posición que sea cómoda tanto para el examinador como para el paciente. Los elementos a evaluar en los reflejos osteotendíneos son la simetría de ellos, la intensidad o amplitud de la respuesta, el área reflexógena, la existencia de difusión del reflejo, es decir, que al percutir un tendón se obtiene contracción de otro grupo muscular, y finalmente la presencia de policinesia, que es la respuesta múltiple de un mismo músculo frente a un estímulo aislado. En algunas oportunidades no se logra obtener un reflejo osteotendíneo simplemente porque el paciente no ha logrado relajarse en forma óptima. Existen algunas maniobras para facilitar los reflejos osteotendíneos, conocido por ejemplo como la maniobra de Jędrczyk, en donde el individuo activa alguna parte de su sistema motor, lo que permite la facilitación de las respuestas reflejas osteotendinosas. Por ejemplo, se le pide al paciente que ponga los dedos de ambas manos en forma de garras y enganche los dedos de una mano con la otra y súbitamente traccione. Al momento previo de golpear el tendón, le pedimos al individuo que genere fuerza con cada uno de sus brazos, con lo cual se facilita la obtención de los reflejos osteotendinosos. Según la respuesta que obtenemos, la intensidad del reflejo osteotendinoso se gradúa en una escala de 0 a 4. De esta forma, los reflejos osteotendineos pueden estar ausentes, disminuidos, normales o tener una respuesta exagerada. Una respuesta exagerada que puede ir de lo normal, que uno denomina reflejos vivos, o siendo estos patológicos, considerando la hiperreflexia como su expresión máxima. La hiperreflexia se refiere a una respuesta exagerada frente a un estímulo, con un aumento del área reflexógena, la presencia de policinesia y la difusión del reflejo. Comenzamos con la evaluación del reflejo bicipital. Los reflejos osteotendíneos o reflejos profundos los vamos a evaluar en extremidades superiores y en extremidades inferiores. Vamos a evaluar los aspectos de los reflejos osteotendinosos, que son la amplitud, la presencia de policinesia, el área reflexógena, fundamentalmente. Vemos el reflejo bicipital apoyando nuestro dedo en el tendón del bíceps y percutimos el tendón del bíceps, con lo que se produce una contracción del bíceps, una flexión del codo. Vemos el otro tendón, en este caso usamos el dedo pulgar y tenemos una respuesta absolutamente clara. Ese es un reflejo dependiente del nervio musculocutáneo. Observamos así la contracción del bíceps braquial como una flexión del antebrazo sobre el codo. Estamos así evaluando las raíces C5 y C6. Luego pasamos al reflejo del tríceps braquial, pidiendo al paciente que lleve las manos a la cintura. Si el paciente está en decúbito, que es la forma más típica de examinarlo, se le afirman las muñecas y con el codo semiflectado sobre el pecho del paciente golpeamos el tendón del tríceps sobre el codo, con lo que vamos a obtener una extensión del antebrazo sobre el brazo, evaluando las raíces C6, C7, C8 a través del nervio radial.
En el antebrazo evaluamos dos reflejos. El reflejo estilo radial lo obtenemos con el antebrazo descansando sobre el borde ulnar de este y golpeamos el radio 2 a 3 dedos bajo la muñeca. Normalmente interponemos nuestros dedos sobre la muñeca del paciente, lo que permite obtener un reflejo con menor molestia para el sujeto. Vamos a obtener una flexión del codo y una supinación del antebrazo, evaluando raíces C5 y C6. En donde obtenemos una respuesta percutiendo la estiloides radial, siempre con nuestro dedo apoyado para evitar la molestia al paciente. Obtenemos una respuesta que es de flexión del bíceps, una supinación y, si ustedes se fijan, también hay una flexión de los dedos. Luego, con el brazo en supinación, evaluamos el reflejo cúbito-pronador, percutiendo también a 2 o 3 dedos de la muñeca la ulna, con lo cual obtendremos una pronación del antebrazo. Evaluamos así las raíces nerviosas C7, C8 y T1. En la extremidad inferior, los reflejos osteotendíneos son fundamentalmente el rotuliano o patelar y el aquiliano. Siempre con el paciente absolutamente relajado. Deja tu pierna suelta, completamente suelta, y eso sí que es importante, con lo cual vamos a percutir el tendón rotuliano y vamos a obtener una extensión de la rodilla de la siguiente forma. Comparamos con la otra pierna. Perfecto. Nosotros aprovechamos de evaluar todos los componentes de los reflejos, como habíamos dicho. Bien relajada la pierna, bien suelta. El área reflexógena, que si vemos, aquí se obtiene el reflejo no solamente del tendón rotuliano, sino que de las áreas adyacentes. Lo mismo al otro lado, bien relajado. Vemos la viveza del reflejo, la amplitud del reflejo, y si es que con la obtención de un reflejo obtenemos la contracción de algún otro grupo muscular. Para el reflejo patelar se pueden utilizar dos maniobras. La primera es con el paciente con las extremidades colgando de la camilla y las rodillas flectadas. O bien, si el paciente recostado en decúbito, uno utiliza la mano izquierda para levantar y flectar la rodilla empujando desde abajo de esta. Palpamos el tendón patelar, así para establecer su ubicación precisa, y luego lo percutimos con el martillo. La respuesta normal es una extensión de la pierna sobre el muslo, con lo que estamos evaluando el nervio crural, raíces L2, L3 y L4. El reflejo patelar se genera al percutir con el martillo el tendón patelar, con lo cual se produce una brusca elongación del músculo cuádriceps femoral. La elongación del músculo se acompaña de una elongación del huso neuromuscular, que son pequeños receptores sensitivos encapsulados compuestos por una fibra muscular intrafusal sin función contráctil, terminaciones nerviosas sensitivas dispuestas en espiral y pequeños nervios motores. El huso está localizado entre las fibras musculares, paralelos a estas, y su función es detectar y enviar señales sobre los cambios de longitud del músculo. Entonces, al elongarse las fibras intrafusales, a su vez elongan las terminaciones sensitivas, lo que lleva a la generación y conducción de impulsos nerviosos hacia la médula espinal a través de los axones aferentes del arco reflejo patelar.
Las neuronas aferentes ingresan por el asta posterior para establecer una sinapsis con la motoneurona eferente en el asta anterior de la médula, constituyendo este paso por la médula espinal, la fase de integración del reflejo. Finalmente, la motoneurona alfa, originada en el asta anterior, que constituye la vía eferente, conduce el estímulo tanto al músculo agonista, activándolo, como al músculo antagonista, inhibiéndolo, constituyendo estos los efectores del arco reflejo. Finalmente, el reflejo aquiliano lo obtenemos percutiendo el tendón de Aquiles con el músculo tricepsural discretamente elongado, y nosotros lo elongamos. En el caso de la rodilla lo elongamos flectando un poco la rodilla. Aquí nosotros estiramos el dorsiflectamos pasivamente y percutimos el tendón de Aquiles con una contracción del tricepsural. Comparamos con la otra pierna y se produce el mismo fenómeno. Este reflejo se obtiene mucho más fácil cuando el paciente se recuesta en decúbito supino. Perfectamente bien relajado, y nosotros elongamos nuevamente el tendón de Aquiles y se obtiene la respuesta. Cuando los reflejos están débiles, salen pobremente, uno puede reforzar su respuesta con la maniobra de Jędrusik, que es bastante sencilla. Le pedimos al individuo, a la cuenta de 3, que empuñe sus manos, que muerda fuerte, sin hacer nada, relajado, absolutamente nada. Ese es el reflejo basal. Cuando cuente 3, empuñas las manos. 1, 2, 3, y la respuesta en este caso se ve facilitada. Bien relajado. A la cuenta de 3, empuñas las manos. 1, 2, 3, y ahí se ve la respuesta, cómo aumenta en su amplitud. Lo que hacemos es percutir con el martillo el tendón aquiliano y observamos una flexión plantar del pie que sentiremos con la mano izquierda y se visualiza evaluando las raíces nerviosas S1 y S2. Los reflejos superficiales, que son el reflejo cutáneo abdominal y el reflejo plantar, con un instrumento agudo como la mitad de un bajalengua, voy a estimular tocando la piel desde lateral hacia medial hacia el ombligo, y se produce una contracción de la musculatura abdominal desviando el ombligo hacia el lado estimulado. Esos son los reflejos cutáneos abdominales, por sobre el ombligo, bajo el ombligo, sobre el ombligo, bajo el ombligo. Se estimula la piel del abdomen con un estímulo que debe ser más que un estímulo táctil leve, desde fuera hacia el ombligo en forma lineal, perpendicular a la línea media, evaluando sobre y bajo el ombligo en ambos lados. La respuesta normal es una contracción de los músculos abdominales de ese lado, pudiendo haber una desviación del ombligo ipsilateral. Por sobre el ombligo evaluamos las raíces T8, T9 y T10, y bajo el ombligo las raíces T10, 11 y 12. El reflejo plantar lo examinamos con el mismo tipo de estímulo, más que táctil, ascendiendo por el borde lateral de la planta del pie, dirigiéndonos hacia la base del primer ortejo, con lo que nuestra respuesta normal será la de una flexión de los ortejos, evaluando las raíces nerviosas L5, S1 y S2. La respuesta patológica consiste en una extensión del primer ortejo con abducción de los demás.
Y este tipo de respuesta, una respuesta plantar extensora, nos habla de un daño de la vía piramidal. Es lo que conocemos como signo de Babinski, el que muchas veces se acompaña además de una flexión de rodilla y cadera, conocida como la triple respuesta flexora. La evaluación del sistema sensorial somático consiste en evaluar las distintas modalidades sensitivas comprendidas en las vías ascendentes de los sistemas anterolateral y columna dorsal lemnisco-medial, ubicadas en la médula espinal, que son responsables de la sensibilidad táctil, dolor, temperatura, vibración y propiocepción. En la piel existen receptores que darán origen a los distintos impulsos nerviosos que finalmente conducirán las sensaciones somáticas. Los mecanorreceptores, nociceptores y termorreceptores son capaces de transducir los impulsos nerviosos a los axones de las diferentes vías ascendentes. Dos grandes sistemas, anterolateral y columna dorsal o lemnisco-medial, median cada uno de los diferentes atributos de la sensibilidad. El sistema anterolateral se encarga de los impulsos nociceptivos y de la sensación térmica, mientras que el sistema columna dorsal lleva las sensaciones de tacto, propiocepción, vibración y discriminación entre dos puntos. Las fibras sensitivas convergen en el tálamo, en el complejo ventroposterior y finalmente se proyectan a la corteza cerebral de la región sensitiva, donde está representada la superficie corporal. Las fibras del sistema anterolateral, luego de ingresar a través de las raíces posteriores, ascienden uno o dos segmentos para hacer sinapsis en neuronas del asta dorsal. Estas neuronas de segundo orden decusan la línea media y ascienden por el sistema anterolateral con distribución somatotópica. Las zonas más cervicales se sitúan más hacia medial del tracto. Estas fibras proyectan a la formación reticular en el tronco encefálico y terminan en el complejo ventroposterolateral y en los núcleos intralaminares del tálamo. Desde allí proyectan a la corteza sensitiva en el lóbulo parietal. Las fibras del sistema columna dorsal ascienden por las columnas dorsales de la médula espinal sin decusarse hasta el tronco encefálico. El fascículo gracilis lleva información de la mitad inferior del cuerpo, mientras que el fascículo cuneatus de la mitad superior. Por lo tanto, una columna dorsal contiene fibras del hemicuerpo ipsilateral en un orden somatotópico de medial a lateral. Las fibras ascendentes terminan en los núcleos gracilis y cuneatus en el bulbo bajo. Estas neuronas de segundo orden decusan la línea media a través de la decusación lemniscal o tracto arcuato interno y desde el lemnisco medial llegan al tálamo. Desde el complejo ventroposterolateral la información sensitiva llega a la corteza somatosensitiva en el lóbulo parietal. Es necesario considerar la distribución cutánea de las raíces dorsales, los dermatomas, para ubicar niveles sensitivos al momento de encontrar anormalidades al examen físico. Hay que recordar que existe cierta superposición entre las diferentes raíces. La información sensitiva caudal a la cabeza se encuentra organizada en un patrón metamérico, donde cada raíz nerviosa recibe la información sensitiva de un segmento de piel en bandas paralelas al eje mayor de esa zona y simétricas con el lado opuesto. Esta organización se denomina dermatomas, donde cada dermatoma corresponde a una banda y refleja todas las fibras sensitivas que van a llegar a la raíz posterior de un segmento medular. Los dermatomas de relevancia clínica son C5 a nivel de las clavículas, C6 a nivel del pulgar, C7 segundo y tercer dedo, C8 cuarto dedo y quinto, T4 a nivel de mamilas, T10 a nivel de ombligo, L1 a nivel de zona inguinal,
L3 cara medial de rodilla, L4 a nivel de rodilla y cara medial del primer dedo del pie, L5 a nivel de la cara lateral de la rodilla, cara anterior de la tibia y dorso del pie, S1 a nivel de cara lateral del pie, S2, S3 y S4 en la región perineal. Al evaluar la sensibilidad, se están evaluando los distintos atributos de esta. Las modalidades sensitivas comprenden el frío y calor, tacto, propiocepción y la capacidad de discriminar entre dos puntos, la intensidad y la duración del estímulo. Al examinar la sensibilidad y los distintos atributos de esta, se debe comparar en forma rutinaria un hemicuerpo con el otro, comparar proximal y distal y comparar territorios de nervio, raíces y plexo. Es de relevancia evaluar un paciente específicamente en donde se está sospechando una lesión neurológica dada. En la evaluación de la sensibilidad táctil ocupamos un estímulo simple como una mota de algodón, con lo que aplicamos un estímulo cercano al umbral táctil. Le pedimos al paciente que cierre los ojos y que nos diga si siente o no siente. No si siente más o si siente menos, ya que somos nosotros los que graduamos la intensidad del estímulo. Con esto podemos decir que el paciente tiene o no tiene una pérdida sensitiva relevante ante una modalidad táctil. Le voy a pedir que cada vez que sienta que lo estoy tocando con este algodón me dice sí, ¿de acuerdo? Con los ojos cerrados. Sí. 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 Perfecto. Y lo que voy a hacer ahora es comparar un lado con el otro. Cada vez que sienta me dice sí, ojos cerrados. Sí. 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 ¿Se sienten parecidos ambos lados? Sí. Ojos abiertos. ¿Esta sensación se parece a esta? Sí. La sensación de los segmentos proximales con los segmentos distales. Si es que tenemos un paciente con una lesión de un nervio, estamos sospechando una lesión de un nervio, vamos a comparar el territorio del nervio lesionado, por ejemplo el nervio mediano, lo vamos a comparar con el del nervio cubital. Si es que estamos sospechando una raíz nerviosa, un dermatoma lesionado, vamos a comparar un dermatoma C5 con un dermatoma C6. Luego, con un instrumento abusado, preferentemente no metálico, pues puede dañar la piel y eliminable, como un mondadientes o una punta de un bajalengua, evaluamos de la misma forma la sensibilidad dolorosa comparando un hemicuerpo con otro, proximal y distal, y los distintos territorios nerviosos. ¿Siente la pinchadita? Sí. Perfecto. ¿Siente la pinchadita? Sí. ¿Sí? ¿Siente ahí la pinchadita? No. No. ¿Siente la pinchadita? Sí. ¿Esta pinchadita se parece a esta? ¿Entre esta pinchadita y esta pinchadita? Para la sensibilidad térmica utilizamos lo que tengamos a nuestro alcance a una temperatura inferior a la corporal. La temperatura ambiental de 20 o 21 grados, por ejemplo. En este caso, posicionaremos el diapasón y le preguntamos si siente o no y qué es lo que siente, comparando siempre proximal, distal y un hemicuerpo con otro. ¿Cómo se siente eso? ¿Frío o tibio? Frío. 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 Tibio. A continuación, evaluaremos la sensibilidad vibratoria con nuestro diapasón de 128 Hz. Lo hacemos vibrar y lo apoyamos sobre prominencias óseas. Nos diga qué es lo que siente. Vibración. Vibración También. sobre las superficies óseas. ¿Sientes algo ahí? Sí. ¿Vibración? No. Sí. ¿Vibración?
Sí. Vibración. También. También. Perfecto. Comparamos proximal y distal, proximal y distal. Los corpúsculos de Pacini son mecanorreceptores cutáneos macroscópicos de forma encapsulada, compuestos por células laminares concéntricas sostenidas por tejido conectivo que cubren el segmento distal no mielinizado de la fibra A beta. Son receptores de adaptación muy rápida que responden muy bien a los estímulos vibratorios, descargando potenciales de acción en respuesta a cada ciclo vibratorio, enviando aferencias a través de las columnas posteriores de la médula espinal. La propiocepción evalúa la posición de una extremidad en el espacio. Es recomendable iniciar el examen en el lugar en donde la sensibilidad es mayor o normal. Vamos a pedirle a nuestro paciente que cierre sus ojos y que nos diga la posición del primer dedo del pie, si está hacia arriba o hacia abajo. Tomamos la precaución de tomar el dedo por su cara lateral y no desde arriba y abajo, ya que no queremos darle una clave sensitiva adicional. Si queremos más exigencia, evaluamos el segundo dedo del pie, separando los demás dedos hacia lateral y le preguntamos al paciente la posición del dedo. Hacemos exactamente lo mismo en la extremidad superior. La evaluación de la capacidad discriminatoria de un individuo, para eso de discriminación de 2 puntos de un individuo, para lo cual ocupamos un instrumento que se llama un compás de Weber, que es bien sencillo. Uno puede utilizar 2 de estos palitos. Yo tengo un compás de Weber un poco más elegante. Y te voy a pedir que tienen una separación de 5 milímetros, las 2 puntas. Te voy a tocar con un palito o con los 2 palitos. ¿Ya? Tú me dices 1, 2 o no sé. Ok. 1, 2, 2, 2, 1, 2. Perfecto. 100% de acierto. Más difícil en los pies. Los mismos 5 milímetros. 1, 2, 2, 2. Perfecto. La capacidad discriminativa es mayor en algunas zonas, particularmente en la región perioral, en los labios, en donde alcanza a un par de milímetros. El cerebelo recibe aferencias motoras y sensitivas para coordinar la actividad motora, mantener el equilibrio y ayudar en el control de la postura. Ubicado en la fosa craneana posterior, el cerebelo distingue un vermis ubicado en la línea media y 2 hemisferios laterales. La corteza situada sobre la sustancia blanca se origina en lobulillos que se agrupan en 3 lóbulos, anterior, posterior y el flóculo nodular. Dentro de la sustancia blanca se distinguen 4 núcleos profundos apareados bilateralmente: el núcleo del techo, el globoso, el emboliforme y dentado. Así el cerebelo cumple numerosas funciones, coordina movimientos voluntarios finos, influyendo en la actividad muscular y controlando el equilibrio y el tono muscular a través de conexiones al sistema vestibular, a la médula espinal y a través de sus motoneuronas gamma. El vermis controla la coordinación y el tono muscular, mientras que cada hemisferio cerebeloso controla la coordinación motora y el tono muscular del mismo lado del cuerpo. La coordinación del movimiento muscular requiere de la integración de 4 vías nerviosas que eventualmente alterarán los resultados al momento de evaluar la función del cerebelo. Estos son el sistema motor, el sistema cerebeloso, el sistema vestibular y el sistema sensitivo. La función cerebelosa se explora durante la ejecución de movimiento, como pruebas dinámicas, y durante la postura en reposo, como pruebas estáticas. Para evaluar la coordinación dinámica, se examinan movimientos alternantes rápidos y movimientos de punto a punto.
La extremidad superior se puede evaluar de diferentes formas. Una de ellas es pedirle al paciente que prone y supine la mano sobre la palma de la otra de forma alternante y rápida. Evaluamos la velocidad, el ritmo y la fineza de los movimientos. Siempre repetir los movimientos en la otra mano. Con la otra mano, movimiento repetitivo. Ahora alternando palma y dorso con la otra mano. Perfectamente. Una última prueba es pedirle que toque con su pulgar cada dedo de su mano lo más rápido posible. Dedo de la mano. Muy bien. Con la otra mano. Muy bien. En la extremidad inferior se le pide que golpee la planta del pie contra alguna superficie. Siempre evaluar el otro pie. Lo que podemos hacer a continuación es pedirle que haga un movimiento repetitivo de flexión plantar golpeando mi mano. Con el otro pie. Perfectamente. Muy bien. Para examinar los movimientos de punto a punto en las extremidades superiores se le pide al paciente que toque la punta de su nariz con su índice extendido y posteriormente toque el índice del examinador, ubicado a por lo menos un brazo de distancia. Para seguir con la evaluación se le pide al paciente que cierre sus ojos, mientras mantenemos el dedo en una única posición. Siempre evaluar esta prueba comparando con la otra extremidad. Para la evaluación en las extremidades inferiores se le pide al paciente que se acueste en decúbito supino y que con el talón de una extremidad toque la rodilla y luego el tobillo de la otra pierna en forma repetida. Abajo, rodilla, tobillo, abajo. Sigue tú con ese movimiento. Rodilla, tobillo, abajo, con la otra pierna ahora. Perfecto. Se le pide luego al paciente que deslice el talón por la cara anterior de la tibia desde la rodilla hacia el tobillo de forma repetida. Siempre evaluamos la función contralateral. En estas pruebas se debe evaluar si el paciente alcanza directa y rápidamente el sitio señalado con su índice o talón de forma precisa y justa, o si proyecta oscilaciones al llegar al objetivo, o si tiene proyecciones desmedidas, o si toca primeramente otras partes, o si bien se excede o se detiene antes del lugar indicado. Las pruebas de coordinación estática se evalúan con el paciente de pie. Siempre se debe estar cerca del paciente para evitar caídas. Se le pide al paciente que se ponga de pie con los pies juntos, de manera que los talones y los primeros ortejos estén unos al lado de otros. En la ataxia cerebelosa, el paciente tiene dificultades para mantenerse en pie con los pies juntos, ya sea con los ojos abiertos o cerrados. Se le pide que extienda sus brazos con las palmas mirando hacia arriba y que cierre sus ojos. Los pacientes con daño medular en los cordones posteriores son incapaces de mantener tal posición. Ahora se procede a bajar enérgicamente los brazos del paciente con la idea de cambiar la posición de ellos, pero sin tener intenciones de que pierda el equilibrio. En la ataxia cerebelosa el brazo regresa a la posición original, pero de forma dismétrica. También se pueden evidenciar otras lesiones como pérdida de la fuerza muscular. Los signos meningios son un apoyo y orientación diagnóstica frente a un proceso irritativo de las meningias, como suele ocurrir en la meningitis bacteriana, viral o en la hemorragia subaracnoidea. En el caso de las meningitis, el contexto de cefalea, fiebre y rigidez de nuca pueden encontrarse hasta en un 50-70% de los casos, dependiendo de las series, y los signos de Brudzinski, Kernig y rigidez de nuca por sí solo tienen una sensibilidad baja
que va del 5 al 30%, de manera que su ausencia no descarta el diagnóstico y deben ser utilizados con criterio frente a un cuadro clínico compatible o sugerente. Es importante mencionar que un paciente sin cefalea, fiebre y rigidez de nuca hace muy improbable el diagnóstico. Los signos clínicos que se evalúan en la práctica clínica son 3: la rigidez de nuca, el signo de Brudzinski y el signo de Kernig. El signo de rigidez de nuca se evalúa mediante movimientos de flexo-extensión de la cabeza, palpando la región posterior del cuello. El signo de Brudzinski es muy parecido al de rigidez de nuca, en donde yo flecto la cabeza y si es que hay irritación meningia, las rodillas se flectan. Cuando yo te doble la cabeza, tú flectas un poco tus rodillas. Ocurre ese fenómeno, perfecto. Súper bien. Signos de Kernig, en donde la flexión de la cadera con las rodillas estiradas, si es que hay una irritación meningia, va a generar que se doblen las rodillas en forma espontánea. Lo normal es lo que estamos viendo ahora, y es que no se flecten las rodillas hasta llegar prácticamente a 90 grados. Al finalizar la segunda parte del examen físico-neurológico, en este caso por el Dr. Mario Campero, debemos describir nuestros hallazgos clínicos de la siguiente manera. Función motora, trofismo normal, tono normal, reflejo osteotendíneo presentes simétricos, fuerza normal y simétrica, sensibilidad, sensibilidad superficial y profunda conservada, tacto, temperatura, vibración y propiocepción, cerebelosas, sin ataxia, sin dismetría ni disdiadococinesia. Signos de irritación meningia, describir presencia de rigidez de nuca, Kernig y Brudzinski. Así finalizamos la descripción de hallazgo del examen físico neurológico.